Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia del Arte para Selectividad. Tema 8, tercera parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y pues es que estoy muy contento de estar con vosotros porque me gusta mucho. Tengo la misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a superar el examen de selectividad, aunque también tengo el deseo de hacerles disfrutar. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios. Este podcast está acompañado de una cuenta en Instagram donde iremos subiendo las imágenes que vamos comentando en el podcast, de manera que si me escuchas desde el móvil puedas consultar las imágenes en este. Aunque si no tienes Instagram o no me quieres seguir, no pasa nada. Quiero que veas las imágenes a través de mis palabras. También recordarte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Empecemos con el programa. Vamos a hablar de la pintura en el gótico. Y cuando hablamos de la pintura en el gótico tenemos que hablar del Trecento italiano y de la pintura flamenca. Ojo, que no guardan mucha relación entre sí, ¿vale? Son dos escuelas distintas. Entonces vamos a empezar a hablar del Trecento italiano. Cuando hablamos del Trecento italiano tenemos que destacar dos escuelas dentro del Trecento italiano. La escuela de Florencia y la escuela de Siena. En Florencia tenemos que destacar que hay un intento de dar sensación de tridimensionalidad. Repito, se da una sensación de tridimensionalidad. ¿A través de qué? De la perspectiva y el volumen. ¿Cuál es el autor que destaca de esta escuela de Florencia? Giotto de Bondone. Se dice que Giotto es el primer pintor moderno. ¿Por qué? Porque se aproxima a la realidad a través de una observación de la naturaleza. ¿Cuál es el objetivo de Giotto? Pues crear una ilusión óptica de profundidad espacial. Representar los sentimientos a través de la gesticulación. Su obra más famosa se encuentra en Padua, en la Capilla de la Arena, y ahí realiza una pintura mural con distintas escenas del Evangelio. Y se encuadran siempre en marcos rectangulares. Bueno, vamos a comentar brevemente el lamento sobre Cristo muerto. Para crear esa sensación de profundidad, fíjense, qué tío, qué crack. Lo que hace es representar a los personajes del primer plano de espaldas. Así que claro, si la persona que está en primer plano está de espaldas, enseguida tenemos esa ilusión de que quien esté al lado es que está detrás. Además, una roca va de abajo, en una línea diagonal va de abajo a arriba y parece que esa roca se aleja. Vemos a Juan estirando los brazos, vemos a ángeles que se están retorciendo, dando una sensación de dramatismo, y los personajes tienen volumen gracias al sombreado. Vamos a hablar ahora de la escuela de Siena, y qué interesante la escuela de Siena. Hasta ahora, en los dos podcasts anteriores, o también incluyo los del románico, he dicho que en el resto de Europa había influencia francesa, mientras que en Italia pervivía la influencia clásica. Bueno, pues en la escuela de Siena se da una mezcla interesante, porque hay influencia francesa, pero también hay influencia bizantina. Qué curioso, ¿verdad? Su autor más destacado es Simone Martini, y vamos a destacar la Anunciación. ¿Qué vemos? Pues el fondo dorado, típico de el arte bizantino. Espero que estén pensando ya en alguna imagen, en algún mosaico bizantino con fondo dorado. Espero que lo estén pensando, Entonces, tiene un fondo dorado típico de la influencia bizantina. Los personajes están todos en primer plano. Y hay que destacar, bueno, o sea, qué trato tan delicado tienen sus figuras. Qué detallismo, qué preciosidad, qué postura. O sea, es una escena absolutamente, casi diría íntima, que muestra, o sea, irradia belleza. Qué bonita. Yo creo que de este podcast es la que más me gusta. Vamos a hablar de la pintura flamenca. Miren, conforme se desarrolla la pintura flamenca, va creciendo también la burguesía comerciante. Y los burgueses de los Países Bajos son los primeros clientes de los pintores. Y obviamente, ¿qué encargan los clientes? Pues encargan retratos. Encargan que le hagan retratos y por lo tanto son pinturas de un gran realismo. Fíjense, tienen tal realismo las pinturas que a veces se usan pinceles de un solo pelo. Y claro, al usar pinceles de un solo pelo hay que pintar a veces con lupa.
Para pintar tanta minuciosidad se usa la pintura al óleo. Uno de los soportes más utilizados es el tríptico, donde incluso se representaban las puertas. Las puertas del tríptico también tenían representaciones. ¿Qué pintores destacan de la pintura flamenca? Bueno, pues tenemos el primero a Roger van der Weyden, con una obra que se llama El descendimiento de la cruz, realizada en 1436. Es una obra de gran formato y sus personajes están representados a tamaño natural. Muestran la expresión de los rostros de los personajes, muestran un gran dramatismo. Y el ropaje tiene unos plegados geométricos. Decía que el fondo es neutro, y si observamos detalladamente el cuadro vemos una composición geométrica que no es casualidad. La Virgen y Cristo están en la misma posición, hacia un lado, recostados hacia un lado. Y luego tenemos a un lado a María Magdalena, que cierra esa composición también formando una curva con su cuerpo. El otro autor que hay que destacar es Jan van Eyck, que fue pintor del duque de Borgoña, que estuvo viajando en misiones diplomáticas, estuvo en España, en Portugal, fue quien impulsó la pintura al óleo y, bueno, quiere representar la realidad como la ve el ojo. Por eso sus pinturas son muy detallistas y muestra el espacio tridimensional. ¿Cómo muestra la perspectiva? Gracias a aspectos lumínicos y atmosféricos. Y ojo, esto lo hace de manera intuitiva. Sus dos cuadros más famosos son el Matrimonio Arnolfini y el Políptico de la adoración del Cordero Místico. Vamos a comentar el Matrimonio Arnolfini. Bueno, esto fue un encargo del esposo y muestra este cuadro una perspectiva gracias a las líneas del suelo que van hacia el interior. Destaca pues que en el primer plano tenemos la vestidura de la mujer, un perro. ¿Qué tiene el espejo? Pues que el espejo lo que está haciendo al final es prolongar el espacio. Y el detallismo, por ejemplo, se muestra en detalles como el pelaje del perro, que tiene pelo blanco. Y hay muchos símbolos, por ejemplo, la vela, los zapatos, que todo ello es símbolo de la fidelidad y del matrimonio. También destacas que al fondo, encima del espejo, está la firma en la pared, la firma del autor. Vamos a hablar del Políptico de la adoración del Cordero Místico. Hay que decir que el tamaño de los personajes está en función de la distancia respecto al primer plano y no en función a la importancia de los personajes. ¿Qué se consigue con esto? Pues la sensación de profundidad. No van los personajes, el tamaño de los personajes no está según su importancia. Si están en el primer plano, más grandes, y si conforme se van alejando del primer plano, van siendo más pequeñitos. Incluso la arquitectura que está al fondo se muestra muy pequeñita, y así es como se consigue esa sensación de profundidad. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante, espero que te haya ayudado. Te recuerdo que tengo un montón de proyectos dedicados a la educación. Puedes seguirme en mis redes sociales principales si quieres estar al tanto de todas ellas. Por ejemplo, en Facebook puedes seguirme en Juan Jesús Pleguezolo o en mi cuenta de Instagram principal, El Profesor Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.